Bueno, ahora vamos a hablar de la higiene del sueño y yo le puse como una herramienta transversal en la salud. Y yo me ponía a pensar o reflexionar y también se los pregunto a ustedes, ¿qué piensan de un otorrinolaringólogo hablando de higiene del sueño? En general, los que son otorrinos, ¿se toman el tiempo para hacer estas cosas? ¿Entienden por qué es? ¿O simplemente le dan un listado a los pacientes, 2, 3 consejos y nada más? ¿Qué opinan? Mis amigos acá abajo, al que le gusta hablar, al R3. ¿Cómo me agarraste? No, nosotros sí, particularmente acá nos tomamos el tiempo de explicar a los pacientes acerca de higiene del sueño. Algunos pacientes serán más receptivos que otros, pero bueno, yo particularmente hablo por mí, sí, lo hago. ¿Y cuál sería el objetivo? Bueno, un poco también lo que hablábamos en las charlas anteriores, creyendo también... Le está gustando el micrófono. Está medio fuerte el micrófono. Le gusta. Creyendo también que el primer paso para los pacientes que tienen trastorno respiratorio del sueño empieza siendo por una buena higiene del sueño. Bueno, siempre empiezo esta charla preguntando si los médicos en general en nuestra práctica cotidiana, sí. Yo creo que no solo a los que tienen trastorno del sueño, porque si el sueño está mal, todo va a estar mal. Va a ser extensivo un montón de patologías crónicas que a veces medicamos y no estamos mirando las bases. Estamos sacando las hojitas feas del árbol y las raíces están afectadas. Tal cual. Por eso yo siempre me pregunto si los médicos nos preguntamos cómo duermen nuestros pacientes, si queremos abrir esa puerta. A veces simplemente el hecho de preguntar algo tan íntimo puede ser que se haga una consulta de repente muy larga, que se abran cosas que uno no sepa manejar, o etcétera, pero yo en general, las veces que he ido al médico, creo que nunca me preguntaron cómo dormí. Lo digo como paciente. No sé ustedes qué les ha pasado por cualquier consulta, sea porque sean hipertensos, sea porque sean obesos, sea porque tienen la nariz tapada o que en general no me preguntan cómo duermo, cómo es mi calidad de sueño. Entonces, un poquito para entender la higiene del sueño hay que entender algunas bases básicas del por qué son algunos consejos, porque si nosotros podemos entender de dónde vienen, va a ser más fácil darle esta información al paciente y que de esta forma le sirva. Toda información sirve si la podemos justificar. La información por información sin justificar yo creo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Básicamente tenemos que saber un poquito lo que es el sueño. El sueño es un estado fisiológico que es diferente a la vigilia, donde se va a regular un montón de procesos. No es un proceso pasivo, es un proceso totalmente activo. Y tenemos que recordar que el sueño es tan importante que 1/3 de nuestra vida la vamos a pasar durmiendo. Entonces, si es tan importante fisiológicamente que 1/3 de nuestra vida la vayamos a pasar durmiendo, no podemos esperar que si ese tercio tenemos un sueño de mala calidad, sea por el motivo que sea, los otros 2/3 en vigilia o de conexión con el otro, estemos de una buena forma, sanos, o podamos disfrutarlo a pleno, ¿sí? Sí hay datos mundiales donde sí sabemos que el 70% de la población mundial va a presentar un problema de sueño a lo largo de su vida. Y un 40% va a tener una patología crónica relacionada al sueño. En general, lo más común que sea el insomnio y los trastornos respiratorios del sueño. Y sabemos que entonces esto nos va a elevar el riesgo cardiovascular, el riesgo de enfermedades metabólicas, el riesgo de accidentes, depresión, alteraciones neurocognitivas, disminución de la libido, problemas interpersonales, etc. Pero es tan así que los médicos, creo que acá nos tenemos que hacer como un látigo, que no fue hasta el 2020 que la AHA, que es la Sociedad Americana de Cardiología, puso al sueño por primera vez en una guía diciendo que era el 8º pilar fundamental para tener una vida larga, longeva, saludable. Es la primera vez que aparece el sueño en una guía como un factor de calidad de vida. Podríamos decirlo, no decirlo, pero los médicos no lo indicábamos. Es tan importante dormir como comer, como hacer actividad física, como tener hábitos saludables, etc. ¿Sí?
sí tenemos que saber que el sueño va a tener una serie de etapas y es importante entender estas series de etapas para poder entender qué le pasa a nuestro paciente. Nosotros sabemos que vamos a pasar de la vigilia al sueño y del sueño básicamente en no REM y REM. Y el ciclo de no REM a REM se tiene que repetir entre 4 y 6 veces por noche, ¿sí? Y esto como algo meramente general para que lo entiendan, las funciones del no REM, tipo memotecnia, tiene que ver con lo corporal, con el crecimiento, con el desarrollo, la regulación de algunos sistemas. Y el REM tiene que ver con lo cognitivo, el aprender, el grabar cosas de memoria, el impacto en la creatividad, en la estabilidad del humor, etc. Entonces ya sabemos, como regla general, que todo lo que afecte el no REM va a estar alterando el crecimiento y todo lo que afecte el REM va a estar alterando lo neurocognitivo. Y es por eso, si nos ponemos a pensar, que un nene chiquito duerme 16, 18 horas por día porque necesita crecer físicamente, ¿sí? O cuando estamos enfermos, ¿sí? Para regular, por ejemplo, el sistema inmunológico, que nos pide el cuerpo dormir, ¿sí? Es tan así que el sueño, cuando hay estudios, se demuestran que hay mayor actividad durmiendo que en vigilia, sobre todo en la etapa del REM. No sabemos realmente qué pasa ahí, pero sí sabemos que hay mucha más actividad metabólica, ¿sí? Entonces, es fenomenal para mí lo que pasa ahí en el sueño. Y no podemos como ignorarlo. No es un proceso donde nos vamos a descansar, no es un proceso donde no vamos a hacer nada. A la noche, el cerebro va a funcionar como un gran recolector de residuos que va a ir limpiando absolutamente todos los sistemas del cerebro, purificando y ordenando cosas, ¿sí? Ahora, ¿a qué le decimos que esto es un sueño saludable? Un sueño saludable va a tener una serie de características para decir, che, estamos durmiendo bien versus estamos durmiendo mal. Porque si yo le digo al paciente, ¿cómo dormís? Re bien, me acuesto, me quedo dormido, me despierto al otro día. Perfecto. Y yo le digo, duerme bien. Si es que pregunté cómo durmió. Tiene básicamente 4 características el sueño. Tiene que tener una cantidad de horas, que esta cantidad de horas se tienen que repetir estos ciclos de no REM, REM, ¿sí? Aproximadamente va a ser entre 7 y 8 horas, va a depender del grupo etario. Mientras más chiquitos seamos, más horas vamos a dormir, y mientras más grandes seamos, capaz que menos horas vamos a dormir, porque se modifica fisiológicamente la arquitectura del sueño. Estos ciclos tienen que ser ininterrumpidos. Yo siempre pongo un ejemplo medio tonto, pero digo, el cerebro es inteligente, pero tampoco es brillante. Si yo vengo N1, N2, N3, REM, N1, N2, me despierto, no importa el motivo por el cual me despierto, no vuelvo a arrancar, che, voy al N2, voy al N3. Sino es como que vuelvo a arrancar, ¿sí? Si yo estoy limpiando y ordenando la casa, cuando tus hijos fueron a dormir o a acostar y de repente viene alguien y te tira la harina, te tira un balde de agua, y decís, che, me estás jugando con un gol en contra. No importa el motivo por el cual yo me despierte, ¿sí? Sí sabemos que este ciclo se tiene que dar en forma continua, ininterrumpida. Y estas 2 características se tienen que repetir a lo largo del tiempo, ¿sí? No me sirve de nada dormir hoy bien, mañana mal, pasado bien, mal, y el fin de semana es una cura de sueño. No existe eso, ¿sí? Es una rutina, es un hábito, ¿sí? Tiene que pasar todos los días. Y encima cuando yo me despierto, tengo que decir, che, qué descansado que estoy, qué bien que estoy, cómo me levanté. Entonces esas son las 4 características que nosotros cuando hacemos sueño tenemos que preguntar si es un sueño de buena calidad o mala calidad. Si no, hay que reeducar al paciente, es, che, fíjate esto, mira aquello, ¿sí? Es lo que sirve un poco de psicoeducación. Y otra cosa que tenemos que entender es cuáles son estos impulsores del sueño, porque muchas de las medidas que vamos a ver adelante van a estar reflejadas por estos 3 impulsores del sueño. Uno es el equilibrio sueño-vigilia, que es básicamente lo que nos pasa a todos con cualquier cosa. Mientras más tiempo permanezco despierto, más cansado voy a estar y en el momento necesito dormir, ¿sí? Básicamente eso es lo que le diríamos en pocas palabras lo que es el equilibrio sueño-vigilia. Otro sería el reloj circadiano, que nos va a pasar en cualquier ritmo, más o menos cada 24 horas, nos dice, che, nos despertamos, che, dormimos, nos despertamos, dormimos, y esto va a estar muy regulado por la temperatura. Si yo bajo la temperatura 1 grado, vamos a decir, che, es momento de dormir, y este reloj se va a activar. Y el tercero va a ser la secreción de melatonina. Cuando empiece a secretar melatonina, lo que nos va a decir, vamos a inducir el sueño, vamos a empezar a armar la arquitectura del sueño, etc. ¿Sí?
Estas 3 cosas son fundamentales porque muchas de las medidas que a veces decimos, no vea pantallas, coma liviano, pégase una ducha de agua caliente, tiene que tener un justificativo fisiológico. ¿De dónde salieron? Pero ¿qué pasa si nosotros no dormimos o empezamos a tener una privación de sueño? Y vamos a tener un gran impacto en nuestra calidad de vida, independientemente que sea por la patología que sea o por un mal hábito aprendido, ¿sí? Nuestra esfera emocional se va a ver afectado, vamos a estar mucho más irritable, mucho más ansioso, mucho más depresivo. A todos nos ha pasado que hemos dormido mal o no hemos dormido y al otro día te contestaron algo, te dijeron algo que te cayó mínimamente mal y vos tuviste una reacción totalmente desmedida ante el acto porque no pudiste controlarlo. Imagínate una pareja que, por ejemplo, uno ronca, el otro es insomne, ¿cómo se pueden regular emocionalmente esa pareja o vincular esa pareja? ¿Sí? Obviamente las alteraciones cognitivas. Entonces ustedes empiezan a preguntar a los pacientes, de repente dicen, yo antes aprendía un montón y ahora no puedo. Y ahora estoy disperso para aprender, ¿sí? Entonces no puedo fijar la atención, no puedo fijar la memoria, etc. ¿Sí? Me empieza a estar, estoy más torpe, es la edad. No, estoy durmiendo mal, capaz. Primero regulemos algunos hábitos saludables y después veamos si es que estás más torpe realmente. Y eso nos va a favorecer a tener un par de accidentes por estar más torpes, más dormidos, más distraídos, ¿sí? Y ahora bien, ¿qué nos puede afectar el sueño? Al sueño lo pueden afectar puntualmente las patologías del sueño, que es un poco lo que nos trae acá, sea el insomnio, los ronquidos, las apneas, los movimientos, las pesadillas, las alteraciones del ritmo, ¿sí? El usar algunas sustancias o drogas que no estén reguladas por un médico, pero también los hábitos, que a veces son los que más atentan contra una buena higiene o una buena calidad de sueño, ¿sí? El estrés, tener trabajos rotativos, usar, no sé, dispositivos electrónicos, pantallas, lo que sea, tener un gato que nos dé todo el día vuelta por la cabeza, ¿sí? Un ambiente inadecuado, que la habitación sea muy calurosa, ¿sí? Tener discusiones, laburar hasta última hora. Y acá es donde sí, siempre les digo a todos, y les doy un consejo, de esto es como un consejo de vida, el cerebro tiene 2 momentos donde más capta información. Esos 2 momentos va a ser la última hora antes de dormir, y esa última hora antes de dormir nos va a indicar lo que va a pasar en el resto de la noche, y la primera hora al despertarnos, que eso va a regular lo que nos va a pasar con el humor en el resto del día. Y ahí pueden sacar los 1001 libros que ahora salen de Fama, el Club de las 5 AM, Hábitos Atómicos y bla, bla, bla. Se basa básicamente en este efecto fisiológico. ¿Qué hago antes de dormir? ¿Qué hago cuando me levanto? Porque el cerebro es mucho más permeable. Estas estrategias sirven para cualquier cosa. Si yo quiero aprender un hábito nuevo, me conviene repasarlo antes de dormir, cosa que lo fije en el sueño, ¿sí? Si yo quiero empezar mucho más relajado, me conviene despertarme y hacer un ejercicio de respiración o elongación. Entonces, si uno conoce un poco lo que le pasa a la fisiología del cerebro, uno va a empezar a entender algunos hábitos que puedo ir incorporando o cómo los puedo ir incorporando. Entonces, básicamente, ¿qué son los hábitos del sueño? Básicamente van a ser un conjunto de comportamientos o condiciones que van a favorecer una determinada conducta y el objetivo sería mejorar la calidad de vida. Y que esto sea continuo, suficiente y que sea una sensación de sueño reparador. Y son medidas no farmacológicas de bajo costo, o sea que todos las tenemos a mano, o sea, no necesitamos nada en especial, simplemente entender por qué estamos diciendo tal o cual cosa y no repetir como loros. Entonces lo que yo tengo que hacer es que mi paciente genere un hábito. Entonces un hábito va a ser básicamente la repetición de algo en forma automática, regular y que va a tener como algunos disparadores. Y básicamente tiene 3 condiciones un hábito. Que sea automático, que este sea repetitivo y que esto se repita porque hubo una acción o una señal que lo impulsó. Ahora, los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Yo puedo adquirir un hábito saludable para comer, pero puedo adquirir el hábito de empezar a fumar. Entonces, guarda porque la repetición de todas estas cosas los va a accionar. Yo puedo fumar un cigarrillo después de comer porque digo, me relaja, me gusta como charlo con mi pareja, amigos, etcétera, porque me da un momento de intimidad, pero estoy asociándolo a una acción, pero que el final es malo, ¿sí? Y acá, para que los entendamos un poco, vamos a hacer, o los vamos a dividir a estas medidas en 2.
a las que apuntan a tratar los trastornos respiratorios o a prevenir o a disminuir su intensidad, y las que nos ayudan a mejorar la percepción del sueño. Que estos van a ser los que nos ayudan a mejorar la calidad, la profundidad y el descanso. Son todos muy importantes, porque más allá que hoy estemos hablando de los trastornos respiratorios del sueño, si yo hago cualquier tipo de tratamiento a mis pacientes, yo le saco las apneas a mi paciente, no importa con qué motivo sea, pero mi paciente duerme pocas horas, mi paciente se duerme viendo TikTok en la cama, ¿sí? Mi paciente lo despierta a la noche el gato 30 veces, jamás va a percibir que tiene una buena calidad de sueño. Y ya lo dijimos anteriormente, que no importa el tratamiento que uno haga, en este caso los estudios están hechos con CPAP, si el paciente no percibe que hay un cambio en su vida, ¿sí? Son pacientes que se consideran que no tienen un buen resultado de tratamiento, por más que el IAH que estamos midiendo como un parámetro objetivo y real, ¿sí? Sea 0. ¿Sí? La percepción es tan importante como el parámetro duro. Una de las primeras medidas que ya sabemos es el control de peso. Sabemos que si más pesa, la vía aérea tiende a colapsar un poco más. Y más o menos se calcula que por el 10% de la ganancia de peso aumenta 6 veces la probabilidad de tener apneas de sueño. El control de peso no se hace solo en general, chicos. Siempre hay que hacerlo acompañado. O sea, no existe la medida, tiene que bajar de peso, tiene que ascender de peso, tiene que aprender a comer. Si yo no sé habilidades de cómo enseñarlo, guiarlo al paciente, tengo que buscar a alguien que me ayude a que ese paciente esté acompañado, ¿sí? Porque los pacientes que perciben mal el sueño o duermen mal el sueño, recuerden que en el sueño se regula el apetito y la saciedad. Entonces yo siempre digo, vos querés bajar de peso durmiendo mal, es como empezar el partido con un gol en contra. Entonces no hay nadie que lo pueda llegar a hacer solo. Bueno, en algún momento se van a defraudar, se van a trabar, etcétera, porque hay algo fisiológicamente que les está diciendo, che, esto está mal. Entonces, os tienen que ir con un equipo que los acompañe o con algunas estrategias nutricionales, etcétera, ¿sí? Y plantear siempre metas reales. No me sirve nada decir, baje 15 kilos, ¿de dónde sacaron esos 15 kilos? ¿Sí? Del BMI. Siempre nos tenemos que ordenar un poco antes de comer, ¿sí? Esto es fundamental, porque todas las comidas abundantes, grasosas, en horarios desregulados, con algunos consumos como alcohol o cigarrillos en la comida y después de comer, son todos hábitos que van a perjudicar un poco el sueño. Primero que las comidas copiosas lo que van a hacer, si yo como mucha comida, digo, la energía del cuerpo es finita. O me dedico a la noche a gastar toda la energía que vimos en ese cerebro súper prendido en hacer todas las cosas que tengo que hacer con el cerebro, o me dedico a hacer la digestión. No tengo energía para las dos cosas. O hago una o la otra, o hago las dos a media. ¿Sí? Lo mismo pasa si son comidas muy grasas. Le tengo que dar tiempo, ese tiempo que aparece en esas 2 horas, 2 horas antes, es eso, es cómo le doy tiempo a mi energía para que digiera y después que ya digerí una comida liviana y chiquita, ¿sí? Voy y me puedo ir a dormir porque ya no tengo nada más que digerir en esto, no tengo otra función primordial. Si yo tomo alcohol, que muchos lo usan como un somnífero porque dice que duerme mejor, etc., es verdad que en principio el alcohol genera una sensación de somnolencia, te ayuda a dormir mejor. A lo largo del tiempo eso no es tan así. Primero porque genera hipotonía, ¿sí? Segundo porque se libera hormona antidiurética y nos va a empezar a fraccionar el sueño porque nos va a hacer orinar de noche, nos va a empezar a hacer a roncar más, a obstruirnos más y a tener una sensación de mala calidad del sueño. Y el tabaco lo que va a hacer es básicamente inhibir todos los receptores de la vía aérea y va a hacer que esa vía aérea sea más colapsable, ¿sí? No sé los que fuman versus no fuman o los que han dejado de fumar, cómo cambia la sensación de la nariz, de la ventilación de la nariz, cómo cambia la sensación de la boca, de la lengua, las mucosas, ¿sí? Son esos cambios que producen. Y todo en estas mucosas están todos estos receptores que le van a dar la estabilidad y la funcionalidad a la vía aérea. Entonces no es no alcohol por no alcohol, no cigarrillo porque es un mal hábito tóxico. Tiene un justificativo. Las posiciones en las que nos encontramos, ¿sí? A veces muchos pacientes no nos preguntamos eso. Che, ¿usted cómo duerme? Mostrame cómo dormís, o tirate en la camilla y fíjate que duermen con el cuello hiperextendido, totalmente torcido, tipo bichos bolita. Y obviamente,
Si el cuello está mal posicionado, y nos vamos a obturir más, nos vamos a despertar más, vamos a manejar mal la saliva. Entonces es fundamental un poco, sobre todo para los roncadores, en qué posición voy a dormir yo, ¿sí? La cantidad de sedantes, la cantidad de benzodiazepinas, antidepresivos y un montón de medicamentos que nos hemos mal acostumbrados a automedicarnos, ¿sí? Y quien no, tiene un amigo, familiar, primo, vecino, o uno mismo que le indicó una benzodiazepina para dormir. Vas al ginecólogo y te dice, y la mujer está en menopausia, y tomate una benzodiazepina. Vas al clínico, no duermo, estoy medio tomate una benzodiazepina. Nadie la controla, nadie saca el circuito de adicción de la benzodiazepina. La benzodiazepina no es un inductor del sueño, ¿sí? Termina siendo un ansiolítico, muy relajante. Al principio sí, dormimos bien. Después nos hacemos dependientes y después nos fracciona el sueño. Entonces tampoco tenemos una sensación de sueño de buena calidad. Pero tampoco dormimos después si la sacamos porque nos hicimos dependientes de la benzodiazepina para dormir. Y eso abunda, ¿sí? No son las drogas para dormir. Y si vamos a indicar alguna droga para dormir, o estudiamos cuáles son las drogas, o se lo mandamos a algún médico que entienda cuáles son inductores, qué dosis se pueden utilizar, cuándo se pueden utilizar, hablar si está con un médico psiquiatra capaz, ¿sí? Que los médicos psiquiatras deberíamos creer que saben más del sueño, pero la verdad que son pocos los psiquiatras que están formados en el sueño. Capaz que llamarlo por teléfono y decirle, che, ¿no te parece que esta droga la podemos cambiar a la mañana? ¿Por qué la necesitas a la noche? E ir haciendo un approach con el colega de modificarle algunos esquemas. Che, ¿no te parece que las benzodiazepinas las podemos ir sacando para otra cosa? ¿Por qué sigues estando con la benzodiazepina? ¿Para dormir? Bueno, no otra. Descendamos y veamos esto. Si nosotros no hacemos esa intervención un poco más activa, esas drogas van a seguir. Y la respiración nasal. Un poco ya lo dijo Alberto, no lo vamos a volver a repetir. Recuerden que la respiración nasal, ¿sí? Siempre boca cerrada, lengua en el paladar, y la respiración es costo abdominal. No es arriba, no es en los ápices, sino es con la panza, ¿sí? Eso nos va a ayudar a estabilizar la vía aérea, pero también a activar el sistema parasimpático que nos va a llevar un poco a la calma y nos va a decir, che, es momento de irnos a dormir. Les tiro como 2 ejercicios muy rápidos que les pueden dar a sus pacientes. Uno se llama box breathing, que es la respiración en caja, básicamente, que son 4 segundos de inspiración, 4 segundos en apnea, 4 segundos en expiración, 4 segundos en apnea. Ese ciclo se repite 5 veces antes de dormir, siempre con una mano en la panza, inflando la panza, ¿sí? Porque tenemos que bajar bien el diafragma, ¿sí? Y el segundo ejercicio no tiene nada que ver con el sueño, pero sí sirve para entrar en calma cuando tengan alguna reunión, examen la semana que viene o algo importante. Lo que tienen que hacer es básicamente taparse una fosa nasal, inspirar por una fosa nasal en forma lenta, mantenerlo unos 4 o 5 segundos, taparse la otra fosa nasal, expirar, y eso también va a ayudar. Son muchas estrategias que se utilizan cuando uno tiene una conferencia, cuando uno tiene que dar un examen, una reunión con tu jefe o algo para entrar un poco más en calma. ¿Vamos? Si no, se puede repetir el año, ya lo hablamos. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el cuarto. No sé cuántos de nosotros le damos importancia a nuestro cuarto o qué pensamos que es un cuarto saludable. Porque a veces el concepto de lo estético del cuarto no tiene nada que ver con un cuarto realmente saludable, ¿sí? Hay 3 condiciones básicas que sí o sí tiene que tener un cuarto, que es la temperatura, que sea oscuro y que sea silencioso. La temperatura tiene que estar frío el cuarto, ¿sí? Tienes 21 grados, 20 grados, no más que eso, ¿sí? Recuerden que el descenso de la temperatura va a ser la inducción del sueño, ¿sí? Tiene que estar oscuro, cualquier tipo de luz que haya, ¿sí? Lo que va a cortar es la secreción de melatonina. Recuerden que la melatonina, más allá que nos va a inducir el sueño, nos va a mejorar la arquitectura del sueño. Cuando esta se corta, nos va a dar una sensación de sueño no reparador. Y silencioso, que es el único sentido que sabemos que se genera desde la panza de la mamá hasta que nos morimos, que es uno de los últimos que se apaga. Si yo duermo, mi habitación da a la calle, me pasó, y
pasan los colectivos y medio te querés matar un poco, ¿sí? Porque el ruido te va a despertar en algún momento. Entonces, hay que buscar ese tipo de estrategias, ¿sí? Y recuerden, básicamente, que el sueño es rutinario, ¿sí? Y un poco lo que hablamos, y es que genera un hábito. Entonces, yo tengo que generar una especie de rutina que le diga al cerebro, che, es momento de irnos a dormir, ¿sí? Yo tengo que repetir, cosa que el cerebro ya se vaya preparando. Ya dijimos, cenamos liviano, cenamos temprano. Ahora, ¿qué hago después de la cena? Me baño, hago un ejercicio de respiración, leo, pero en papel, elongo, lo que sea. Si me voy a bañar, me pegarme una ducha, que sea una ducha de agua caliente, porque por reacción exotérmica lo que va a hacer el cuerpo cuando ustedes lo calientan exógenamente es tratar de enfriarse, y al tratar de enfriarse se meten en la habitación fría, están todos fríos y se duermen. O se ponen hielo en la nuca, o se ponen hielo en los pies, y eso va a inducir el sueño, ¿sí? Yo tengo una máscara que te pones un ratito, que es como tipo de neopren, que está muy fría, la se guarda en el freezer, te la pones, enfría un montón y se tiene que ir a dormir. Se los recomiendo. Recuerden que tienen que acostarse más o menos siempre a la misma hora, ¿sí? Y se tienen que levantar más o menos a la misma hora, teniendo en cuenta que tenemos que dormir estas 7-8 horas de dormido, ¿sí? Cuando nosotros también decimos que hay que acostarse siempre a la misma hora es lunes a viernes y fin de semana. Cuando los horarios del fin de semana y de la salida se desfasan más de 2 horas, el cuerpo pierde la capacidad de compensar. Y eso es lo que nosotros decimos que se llama jet lag social. Cuando se desfasa la hora en la cual yo me acuesto todos los días, en mi horario rutinario de trabajo y mi horario de libertad. Entonces, si yo esas 2 horas son más de 2 horas, por cada hora que pase, para que lo tengan en cuenta, van a requerir un día para recuperar esa falta de sueño. Si yo salgo el sábado, sin contar que se fue de after, y solo salió y volvió a su casa 6, 7 de la mañana, arranca el jueves la semana. No tiene tiempo ya, y el sábado vuelve a salir. Qué difícil que es aprender así, ¿viste? Exacto. Una cosa así para que más o menos el martes vaya. Todo tiene una explicación. Nada es porque sí, ¿sí? Y eso, y controlen sobre todo lo que vayan a consumir la última hora. No se hacen cosas de trabajo, no se ven cosas estimulantes, no se pelea antes de dormir. Las discusiones se cortan. No es momento de discutir, tenés que decir. Lo hablamos mañana, ¿sí? Se trabaja eso, ¿sí? Y después el uso de las pantallas. Recuerden que la pantalla azul, ¿sí? Básicamente lo que hace es decirle al cerebro, no interpreta si es el azul del cielo, el azul de la pantalla, no importa. Dice, che, es de día, corto la secreción de melatonina y se desactivan todos estos procesos que nos van a inducir al sueño de buena calidad, ¿sí? La pantalla tiene como 2 problemas, o 3. Una es la adicción, que lo hacen los colores. Otra es el color azul, que corta la secreción de melatonina. Y otra es el contenido, ¿sí? Hay gente que es muy adicta a la tele, que no la puede cortar la tele, película, no importa lo que sea, por lo menos filtrar el contenido. Si vos te vas a dormir viendo una película de guerra, viendo noticias políticas o económicas, no es lo mismo que vi un documental de pájaros de asiáticos que hacen un ruido raro. Digo, el contenido es importante. Ahora, si yo no puedo dejar de ver pantallas porque soy adicto al teléfono, soy adicto a la computadora, soy adicto al tele, existen algunas estrategias por lo menos para filtrar eso, ¿sí? Le decís, comprate unos blue blockers. No son los lentes que venden a óptica que le dice esto tiene protección. No, no tienen protección. Los lentes blue blocker tienen 3 colores, que son amarillos, naranja y rojos, que si se ponen a pensar son los colores del atardecer, que es lo que le dice al cerebro fisiológicamente, che, empezó a atardecer, che, empieza a secretar melatonina. No es el lente transparente que tiene el filtro que dice, estos tienen filtro de televisión. No es eso. No se dejen engañar por el óptico, ¿sí? Son lentes que se usan durante el día, se usan cuando uno tiene la luz artificial,
¿sí? Y lo que va a hacer es que va a filtrar esa luz y va diciendo, che, es de tarde, y vas a cuidar la secreción de melatonina. Mientras más oscuro que es el rojo, ¿sí? Mejor. El tema es que el rojo es difícil ver pantalla, es difícil porque la verdad que es bastante opaco, ¿sí? Y lo otro, bueno, como les dije, controlen el contenido de lo que vayan a ver, ¿sí? Después, ¿qué funciones le damos al cuarto? Independiente de que sean lindos. Nosotros decimos que el cuarto es SS, solo se duerme y se tiene sexo en el cuarto. En el cuarto no se come, en el cuarto no se ve tele, en el cuarto no se lee, no se espera el sueño, nada, ¿sí? O se tiene sexo y se duerme, o se va a dormir de vuelta al cuarto, ¿sí? El sueño se espera fuera del cuarto y cuando yo me estoy durmiendo, recién ahí debería pasarme al cuarto, ¿sí? Eso sería un hábito saludable. ¿Por qué? Porque si yo después tengo problemas de insomnio conductuales relacionados al sueño, ¿sí? Una de las estrategias es, che, me desperté, no me puedo dormir después de 30, 40 minutos, vos tenés que salir del cuarto, empezar toda tu rutina saludable que habías hecho o habías creado, independiente de cada uno según sus hábitos, esperar el sueño fuera del cuarto y recién ahí volver al cuarto. Si yo le grabo al cerebro que yo estoy en la cama dando vueltas, intentando dormirme, eso no sirve, ¿sí? Y otra cosa que les digo como hábito del cerebro, si hacen funciones contradictorias, el cerebro también funciona mejor, porque el cerebro está programado puntualmente para atentar contra nosotros o atentar contra cosas negativas. Estás en la cama, que no ha tenido por algún X motivo que no ha podido conciliar el sueño, dice, no me puedo dormir, dormite. Ahí ustedes lo que tienen que hacer son dos cosas. Es una, decir, ¿sabes qué? No me voy a dormir. No tengo sueño, no tengo ganas de dormir, nada. Tienes que inhibir la señal del cerebro. Y la segunda, que pueden hacer, que lo usan mucho en terapia conductivo-conductual, agarran el pensamiento rumiante, sobre todo para los que son insomnes, es ese pensamiento de estrés laboral o lo que sea, lo ven, lo fabrican en una caja, lo envuelven en una caja, ven una cinta transportadora y el pensamiento se va. Lo tienen que imaginar y mandarlo al pensamiento. Y no empiecen a ver pantallas en ese momento, por favor. Y después hay alimentos relacionados con el sueño. Hay alimentos que favorecen el sueño y alimentos que perjudican el sueño. No tomen café, no tomen mate a altas horas de la noche, no tomen gaseosas con cafeína tipo las cola, no coman pesados, comidas fritas, abundantes, los ultraprocesados, el cigarrillo, el alcohol, el speed y esas cosas, ¿sí? Coman cosas que básicamente favorezcan a los triptófanos, que van a ser precursores de la melatonina. Magnesio, almendras, nueces, salmón, etc. Y así podríamos seguir con un montón de medidas que van a mejorar la percepción del sueño. Estas son simplemente algunas. Creo que estas son las que más accesibles tenemos todos, ¿sí? Lo importante es entender por qué cada una de estas medidas funcionan, ¿sí? Y entender que no son solo para prevenir los trastornos respiratorios. Si yo el trastorno respiratorio que tenga o la patología que tenga no le mejoro o no le creo un hábito para mejorar la percepción del sueño, es lo mismo que la nada, porque ¿cuándo va a mejorar el paciente? Va a mejorar para nosotros que mejoró por el resultado de la polisomno, de la poligrafía, pero el paciente se sigue siendo cansado, el paciente te sigue diciendo, no doy más, me operé, estoy usando el CPAP y no veo ningún tipo de cambio. Entonces es tan importante el tratamiento que nosotros hagamos como cambiarles los hábitos a los pacientes, si es que ustedes quieren tener un tratamiento exitoso. Entonces, la idea es siempre educar, motivar y adaptar las estrategias a cada uno de nuestros pacientes. Gracias. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo manejan ustedes los pacientes que hacen horarios rotativos o que hacen horarios nocturnos? ¿Cómo los aconsejan o qué tipo de higiene del sueño? Porque es como bastante difícil de manejar. El rotativo es más difícil, empezó por el nocturno. El nocturno capaz que es, más allá que está desfasado, ¿sí? Sería como una estrategia un poco más fácil, ¿sí? Siempre que salga a laburar se tiene que ir a dormir esa cantidad de horas, siempre y cuando su vida se lo pueda permitir, en lugar que esté muy oscuro, ¿sí? Que se tome una ducha agua caliente y le tenés que dar melatonina durante el día. En vez de dársela en la noche, se la das durante el día.
Tenés que como cambiarle el ciclo. El rotativo depende cada cuánto rote, porque si rota un día sí, un día no, un día sí, o un día a la noche, un día a la mañana, el otro día feriado, el otro... Esos son los más complejos en general. Si rotan por lo menos cada 72 horas o 96 horas, los 2 días previos le vas cambiando el horario de la melatonina. Y mucho hincapié en lo que hace en el cuarto y dónde hace la actividad física y dónde se despierta y la cantidad de horas que tiene que ir a dormir. Pero ese es el más complejo. ¿Y qué dosis de melatonina usan? Depende, porque acordé que es paciente dependiente. Mínimo 10 miligramos. O sea, los de venta libre para mí no sirven, eso me hay que mandar a preparar. De ahí para arriba. Y después, si tenés alguna información o algo con el tema de los suplementos, que ahora, digamos, está como tan... Hay varios. Y eso me El magnesio sirve como inductor del sueño, que hay que tomarlo la tarde, tarde-noche. Pero guarda que el que van a encontrar en cualquier farmacia, todo esto es el citrato de magnesio. El citrato de magnesio nosotros ya no tenemos capacidad como adultos por las velocidades intestinales de absorberlo. Hay que mandarlo a preparar y se llama bisignato de magnesio y tiene que ser entre 200 y 300 miligramos día. Y hay que tomarlo 3 meses y después cortarlo. ¿Sí? Ese es como el que más evidencia médica tiene. ¿Sí? Gracias. Desde que se encienden las luces artificiales. Otra cosa que no les dije de las pantallas, o sea, se los dije a la pantalla, pero no les dije el por qué. El color de las pantallas genera dopamina. Y la dopamina es lo que genera que estemos scrolleando. Otra estrategia de eso es poner la pantalla en blanco y negro. No sé si ustedes usan la pantalla en blanco y negro. A la noche, cuando terminen sus actividades tipo laborales, familiares y qué sé yo, pongan sus pantallas en blanco y negro. Es ultra aburrido usar el celular. Y van a dejar de scrollear porque hacen 3 scrolleos y decís, ¿qué estoy haciendo? Y es una forma de empezarlo a dejar. Bueno, el modo noche que tienen muchos Android, sí. La fantasía de la copita de vino, una copita de vino y nada más, digamos, auspiciada por René, y la barrita de chocolate 100%, 70%, no es tan criticable como... Es menos criticable que el otro chocolate, pero el chocolate estimula. Así que no deberías comer chocolate de noche. Y segundo, el vino tampoco. Porque lo que decía René no era una copita de vino antes de irte a dormir. Era una copita de vino diaria. No decía el horario. Uno la asimilaba a la noche porque no te querías a tomar durante el día porque tenías que seguir trabajando. Excepto que seas mendocino, ¿no? ¿Qué hay del efecto conciliador de esas cosas prohibidas? ¿Vos encontrás? ¿En qué sentido? Y que provoca placer y tiende. No, eso es porque vos... Por ejemplo, el cigarrillo y el chocolate, el cigarrillo, ponerle el vino, no importa. Si me animo a un paciente a suspenderle un cigarrillo diario. No, pero ubícaselo. Si fuma un cigarrillo diario, que pasen 2 horas antes que se vaya a dormir, que no se fume el cigarrillo y se vaya a dormir. Y que después, por ejemplo, se enjuague bien la vía aérea. O sea, no sé si ustedes lo hacen o no como práctica habitual, pero ¿ustedes se lavan la nariz antes de dormir? Es la puerta de entrada de aire a nuestros pulmones. ¿No usan el silisol, lavaje nasal? ¿No se los lava? ¿Un Proex o una jeringa de solución fisiológica? Yo hace años lo hago. Límpense la nariz antes de dormir. Y porque te sacas las toxinas. Como te bañaste, te lavaste los dientes, como te hiciste un montón de cosas, ¿por qué no te lavas la nariz si por donde debe entrar el aire? Está todo lleno de cosas. Los invito a lavarse la nariz. En realidad, si vos estás durmiendo esas 8 horas, 7 horas, y justo coincide con la salida del sol, podés calcularlo. Tendrás que acostarte antes y tener un hábito de sueño en el verano y un hábito de sueño en el invierno, si vos querés que coincida con eso. Si vos no querés cambiar, tipo horarios verano y invierno, porque en este país nosotros no cambiamos el uso horario, para que más o menos siempre eso pase de una forma similar, no te va a quedar otra que oscurecer la habitación en general. De todas formas, si vos tenías esas 4 cosas que yo dije como sueño saludable, si realmente tenés un sueño saludable, solo te vas a dormir, solo te vas a despertar a la misma hora antes que el despertador. Está bien, pero por eso vas a trabajar. O sea, cada uno va a tener que ver si tiene o no tiene una patología de sueño
o si simplemente es un mal hábito de sueño que tengo. Hay gente porque es más desordenada y se pone como a hacer cosas y como que procrastina la hora de ir a dormir, y hay gente que realmente tiene una patología. Si vos tenés una patología, vas a tener que ir y tratar la patología y en el contexto de esa patología adaptar estas medidas de higiene del sueño. Si simplemente es una desorganización de hábitos y no es patológico, y lo vas a tener que educar como un hábito, como lo que yo te dije acá. ¿Y la melatonina te ayuda a regular el...? Sí. Todas las personas a partir de los 30 años deberíamos tomar melatonina como neuroprotector, ¿sí? Gastroprotector y como el mayor antiinflamatorio sistémico. Después de los 45, 50 en general, donde hay un déficit, capaz que melatonina a dosis más altas, sí, pero todos deberíamos tomar melatonina, ¿sí? Cuidarla, porque la vida moderna, o sea, la electricidad y todas estas cosas, las pantallas divinas donde estamos, ¿sí? Atentan contra la secreción de melatonina, ¿sí? No sé quién en su casa está todo el tiempo con unos blue blockers, hay gente que sí, digo, cuando ven los beneficios, o, ¿cómo se llama esto? O tienen las luces totalmente tenues, porque, viste que, no sé, yo que me gusta tener mi casa tenue, viene mi madre a visitarme y parece, no sé, la cancha de River de repente en mi casa. Y yo digo, ¿qué haces? ¿A qué hora sugerís tomar melatonina? Cuando oscurece. En realidad a las 9 de la noche, como tipo en horario, por decir, pero es lo mismo, o sea, vos pensá que esto viene a representar los colores de la naturaleza. Esto es básicamente fisiología y nosotros con el entorno. El celeste dice, chau melatonina, se corta la melatonina para empezar a decrecer las secreciones y vos te despiertes. El amarillo de la tarde, el rojizo, el rosado, hasta el oscuro, es el que dice, che, es de noche, retina, decile, hay que empezar a liberar melatonina al cerebro. Yo en general se las mando a preparar porque 3 miligramos es nada. Sí, cuando la mandás a preparar, o sea, tenés como dos formas. Yo a todos mis pacientes les doy 10 miligramos mínimo. Y después ahí veo. Si vos le das 10 miligramos de entrada, no tiene efectos adversos, pero sí, durante las 2 primeras semanas, pueden sentir una sensación como de borrachera. Y se lo tenés que advertir para que no la deje de tomar, porque después de las 2 semanas se pasa. Y no pasa nada. Y si no, se compra el famoso Melatol. La primera semana 1, la segunda semana 2 pastillas juntas, la tercera semana 3, y haces como dosis creciente y ahí que empiece a tomar el preparado magistral. Es mucho más barata comprar la melatonina de salir 30.000, 35.000 pesos, los 100 comprimidos de melatonina de 10 miligramos, que el Melatol que debe salir 15 lucas los 30 comprimidos de 3 miligramos. El de venta libre es de 3 miligramos. Solo en Estados Unidos, en Europa, venden gomitas, caramelos o algunas pastillas de 10 miligramos. Y en Brasil yo me compré ahora de venta libre 20 miligramos de melatonina como de venta libre venden. Lo verde, las luces verdes, estimulan la secreción de melatonina. Es más, hay unos proyectos que hay como unos lentes para usar durante el día que tienen como una luz LED verde, que esa luz LED verde lo que hace es fabricar y estimular la secreción de melatonina. ¿Sí? O lo naranja rojizo. Por eso si nos siguen a awake.me es naranja también. Y yo te hago la última, corta. ¿Es con respecto a la salida de fin de semana o...? No. Sí, me quedé preocupado con eso. No, lo último que te quería preguntar es si hablabas un poco de la percepción al inicio de la charla, si sentir que dormimos bien es un buen predictor de cómo dormimos. Sí, sí, es un buen predictor de cómo dormimos. Si yo siento que tuve un sueño reparador, quiere decir que dormí bien. No, sí. No debería pasarme que yo duerma mal y sienta que dormí bien. En general, si vos tenés como, estás durmiendo mal porque hay una patología del sueño, y vos decís, che, pero estoy haciendo todo para dormir bien, no vas a tener una, o sea, vas a decir, che, estoy mejor, pero no voy a estar óptimo, vas a tener que trabajar la patología del sueño. Si es solo algo conductual, realmente te vas a sentir mejor. Y acordate que las percepciones las tienes que trabajar a lo largo de tiempo. No me sirve nada que vos la trabajes 2 meses, que es más o menos el tiempo que te demorás en crear un hábito, sino, o sea, cada hábito demoras 2 meses en crearlo, ¿sí? Sino que lo mantengas a lo largo de la vida, que eso es lo más difícil a veces.